Hola amigos, vamos a hablar sobre la evolución más sorprendente y emocionante, que posiblemente esté definiendo el futuro de nuestro planeta en unos cuantos siglos. En este video, nos sumergiremos en las perspectivas más emocionantes e intrigantes del futuro. Imaginen, ¿cómo serán las personas dentro de 1000 años? ¿Qué le espera a la humanidad en un futuro lejano? Vamos a explorar juntos posibles direcciones de la evolución. Investigaremos cómo la tecnología y nuestros hábitos pueden cambiar no solo a nosotros, sino también lo que consideramos humanidad. Sumergámonos en este fascinante camino de predicción del futuro y descubramos qué asombrosos cambios podrían esperar a nuestra especie. Miren, amigos, centrémonos en uno de los cambios más interesantes que está ocurriendo justo ante nuestros ojos. Las mujeres se están volviendo más fuertes, mientras que los hombres parecen estar perdiendo su fuerza física. Esto no es una llamada al pánico, sino más bien un hecho que se está volviendo cada vez más evidente en nuestra sociedad. Desde el punto de vista de la investigación científica, estamos viendo una disminución brusca en los niveles de testosterona en los hombres en las últimas décadas. La testosterona, esa hormona que históricamente se consideraba un símbolo de valentía y fuerza, ahora está en tela de juicio. ¿Por qué es importante? Porque desempeña un papel enorme en la formación de la fuerza física, la masa muscular y, en general, en el bienestar. Es interesante notar que paralelamente a esto, estamos viendo un cambio en el rol de las mujeres y los hombres en la sociedad. Las mujeres están volviéndose cada vez más independientes, buscando la autorrealización y el éxito en diferentes áreas. Al mismo tiempo, algunos estudios indican que está ocurriendo un cambio en el rol de los hombres, su influencia y fuerza física están disminuyendo. Este proceso plantea preguntas importantes sobre el futuro de la sociedad y requiere atención sobre cómo cambiarán los roles y la dinámica entre géneros en las próximas generaciones. Aún no comprendemos completamente qué está llevando a estos cambios. Algunos científicos sugieren que esto está relacionado con cambios en el entorno, la alimentación, el estrés o quizás otros factores que aún no podemos entender por completo. Sin embargo, sin duda, esto genera preocupación y plantea muchas preguntas sobre el futuro de la humanidad. Estas tendencias no pueden pasarse por alto, generan un interés genuino y requieren reflexiones profundas. ¿Cómo cambiará esto nuestra sociedad en el futuro? ¿Cómo afectará a las relaciones entre géneros? ¿Cómo nos adaptaremos a estos cambios? La evolución no se detiene, cambia, se intensifica, a veces sorprende e incluso asusta. Nos hace reflexionar sobre el futuro, sobre cómo seremos dentro de 10, 50 o 1000 años. Nosotros, como seres humanos, estamos sujetos a cambios constantes, y es importante estar abiertos a estos cambios, en lugar de temerlos. Nuestra capacidad de adaptación es clave para la supervivencia y el desarrollo. Estemos preparados para los cambios, seamos testigos conscientes de la evolución y recordemos, incluso si parece complicada o desconcertante, inevitablemente nos lleva hacia adelante. Amigos, otra parte importante de este rompecabezas evolutivo es la creciente importancia del tema LGBTQ+ en el mundo. No es simplemente un fenómeno aleatorio, sino más bien una parte de un proceso evolutivo más amplio de la humanidad. Estamos viendo cómo la sociedad se vuelve más abierta, inclusiva y diversa, y esto plantea muchas preguntas sobre el futuro. Cuando hablamos sobre la posible aparición de un tercer tipo, debemos comprender que la evolución de la humanidad es continua. Solo podemos especular sobre cómo estos cambios afectarán nuestra capacidad de existir e interactuar. La rápida difusión y aceptación de la comunidad LGBTQ+ también cuestiona la concepción tradicional del sistema binario de género. Sin embargo, ¿qué ocurre con otras especies durante este proceso evolutivo? La comprensión de que la diversidad de las individualidades humanas y las identidades de género no se limita a solo dos variantes comienza a plantear preguntas sobre las consecuencias a largo plazo. Estamos viendo cómo la humanidad se mezcla más y más,
lo que podría llevar a la gradual desaparición de otras especies, incapaces de adaptarse a esta fusión evolutiva. Es importante comprender que estos cambios no solo ocurren a nivel biológico, sino también a nivel de nuestra sociedad, nuestras percepciones y valores. Estamos en una etapa en la que las categorías y los estereotipos estándar comienzan a desmoronarse frente a nuestros ojos, y esto genera sentimientos encontrados, desde sorpresa hasta preocupación sobre qué pasará después. Bueno, imaginemos esto, podemos considerar posibles escenarios evolutivos que podrían conducir a la aparición de un tercer tipo, o, digamos, una nueva forma de humanidad. Nos sumergiremos en esto, pero recuerden que son solo suposiciones hipotéticas. Supongamos que los cambios evolutivos, que incluyen modificaciones genéticas y avances tecnológicos, llevan a la aparición de una nueva especie humana. Esta nueva especie puede carecer de órganos sexuales, ya que la reproducción podría ocurrir a través de tecnologías, cápsulas o métodos especiales, y no requeriría reproducción sexual. En cuanto a la apariencia de este nuevo tipo, podría ser algo completamente diferente a lo que imaginamos ahora. Podrían tener un grado mayor de robotización o biointegración, mitad humano, mitad máquina. Diversas tecnologías, implantes y chips estarían integrados en su organismo, brindándoles capacidades mejoradas, tanto mentales como físicas. Este tipo de ser también podría tener habilidades modificadas, como una inteligencia más avanzada o poder físico, habilidades para comunicarse a través de interfaces o incluso habilidades que actualmente consideramos como fantasiosas. Pero aquí está la parte triste de esta fantasía. Imaginen que el hombre común y la mujer común, sin la posibilidad de adoptar estas modificaciones o mejoras tecnológicas, se quedan rezagados en esta carrera evolutiva. Podrían gradualmente volverse menos aptos para este nuevo mundo, donde el ser humano ya no está limitado por sus capacidades naturales. Esto genera preocupación y tristeza por la pérdida de lo que consideramos humanidad, la calidez del cuerpo humano, las relaciones naturales, la belleza de la diversidad humana. Pero, por supuesto, son solo suposiciones, ya que el futuro siempre permanece desconocido. Entonces, ¿a dónde podría llevar esto? Tal vez nos integremos tanto con la tecnología que nuestros aspectos orgánicos sean insignificantes. Pero es importante recordar que nuestra capacidad de adaptación y evolución siempre ha sido parte de nuestra existencia. Y tal vez sigamos evolucionando, pero nuestra humanidad, sentimientos, conexiones y la importancia de nuestra existencia siempre jugarán un papel importante en lo que somos. Imaginemos cómo estos cambios podrían afectar a la sociedad. Imaginen que esta nueva forma de humanidad no necesite reproducción sexual o estructuras familiares tradicionales. Los padres podrían convertirse en algo diferente o no ser necesarios en absoluto. Tal vez haya hogares o instituciones especiales donde los niños sean criados y educados bajo la supervisión de especialistas o inteligencia artificial. En tal sociedad, no habría valoración de la maternidad o paternidad, ya que los roles tradicionales de hombres y mujeres dejarían de ser significativos. El tercer tipo de humanidad podría ser completamente diferente a lo que conocemos hoy como hombre o mujer. Y esto afectaría no solo aspectos físicos, sino también características mentales, emocionales y sociales. Esto podría cambiar radicalmente la sociedad. ¿Cómo se formarían los valores, las normas, los aspectos culturales? ¿Cómo cambiaría la comprensión de la familia, el amor, las relaciones entre personas? Quizás esta sociedad sería completamente diferente, con diferentes prioridades, metas e ideales. Y aquí está la parte triste de este momento. No podemos imaginar cómo será esta sociedad. No podemos prever los desafíos y dificultades que surgirán en esta nueva realidad. No sabemos cómo se valorarán las cualidades humanas o cómo se resolverán los problemas relacionados con las relaciones humanas y las estructuras sociales.
Además, la inteligencia artificial está desarrollándose a una velocidad sorprendente. Es posible que en esta nueva sociedad se incorporen nuevas tecnologías, nuevos métodos de gestión y mejora de la vida, que no podemos ni siquiera imaginar. Esto provoca tristeza y preocupación, ya que no estamos seguros de si podremos adaptarnos a tales cambios y conservar lo que valoramos ahora, la humanidad, la empatía, las conexiones entre las personas. Continuemos con esta asombrosa fantasía. Imaginen que en lugar de una sola especie humana, surgen varios tipos diferentes, cada uno adaptado para vivir en un planeta específico. Tal vez, en 1000 años, la humanidad ya no se llame a sí misma humanidad, sino que sea una mezcla de diferentes especies fusionadas con tecnologías avanzadas. Nos convertiremos en mitad robots, mitad extraterrestres, seres que serán algo nuevo, diferente del humano común. Podríamos comenzar a colonizar diferentes planetas en la galaxia, cada especie encontraría su lugar y su entorno. Imaginen cómo nos convertiremos en parte de una civilización espacial distribuida, diversa y majestuosa en su diversidad. Nuestra galaxia será nuestro hogar, y luego podríamos comenzar a explorar y colonizar diferentes rincones del universo. Pero aquí está la sombra triste de este escenario: podríamos perder lo que nos hace humanos, los sentimientos humanos, nuestra capacidad de empatía, nuestros sueños y deseos. Podríamos perder el contacto con lo que es tan valioso para nosotros hoy, nuestras raíces humanas. Y aquí es donde comienza la parte fantástica. Podríamos convertirnos en seres que ya no se parecen a los humanos. Nos convertiremos en algo más grande, algo diferente a todo lo que hayamos visto. Podríamos convertirnos en seres con capacidades ilimitadas, con nuevas habilidades y comprensión del universo, de lo que ni siquiera podemos soñar. Viviremos en un mundo donde la tecnología será una parte integral de nuestra vida, donde estaremos conectados entre sí a través de redes cósmicas, donde la inteligencia artificial interactuará con nuestras mentes, y donde los límites de nuestro mundo se expandirán más allá del universo. Sin embargo, en este futuro, extrañaremos lo perdido, la calidez de las conexiones humanas, la importancia de nuestras emociones y sentimientos. Podríamos convertirnos en algo asombroso, pero al mismo tiempo, en algo perdido. Gracias por ver. En este video exploramos el fascinante mundo de los posibles cambios en la evolución y el futuro de la humanidad, los cambios en los roles de mujeres y hombres, el desarrollo tecnológico y los cambios socioculturales son solo parte de lo que nos espera en el futuro. Únete a nuestro canal Futuro Interactivo para no perderte los próximos videos interesantes donde exploraremos nuevos aspectos de la sociedad futura. Suscríbete, comparte tus pensamientos y juntos descubriremos cómo el mundo que nos rodea continúa cambiando.